vale, profe. Bueno, en la clase... Recording in progress. están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Vale. Entonces, en la clase pasada comenzamos a ver filarias, comenzamos a hablar sobre filariasis linfática, que era transmitida por una filaria de periodicidad diurna. Y hoy vamos a hablar de varias filarias, como en este caso es de periodicidad diurna. No es frecuente en nuestro país, aunque sí en algunas regiones de África y Venezuela, pero el vector transmisor, que es el Chrysoptes tábano, es una mosca que también la tenemos acá, entonces es fácil su transmisión. La principal sintomatología de esta filaria se presenta por las acumulaciones de la filaria en ciertas partes en algunos tejidos, en algunos nódulos linfáticos, debajo de la piel. Debajo de la piel, entonces forman una patología que se conoce como tumefacciones de Calabar, que son edemas que se forman, que son dolorosos. En algunos casos, como les voy a mostrar más adelante, dan la apariencia de que fuera síndrome de Romaña, que es una patología que se presenta en Chagas, pero no, es un poquito diferente. Como les digo, se presenta por la acumulación de filarias, de microfilarias debajo de la piel o en los nódulos linfáticos, que generan mucha picazón, hinchazón en los párpados, en los tejidos, en tejidos subcutáneos donde se acumulan, pueden producir conjuntivitis, dolores neurálgicos, reacciones alérgicas. Hay una respuesta eosinofílica y hay enrojecimiento de la piel. Entonces, como les digo, este enrojecimiento de la piel y estos edemas pues, se conoce con el nombre de tumefacciones de Calabar. Es transmitida, como les decía, por la mosca tábano o Chrysoptes. Puede ubicarse dentro del diagnóstico. Las filarias pueden estar en la orina, pueden estar en el esputo, pueden estar en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, el diagnóstico se hace observando tomando las muestras y observando estas microfilarias en estos líquidos donde les digo yo que se pueden encontrar. Esto que me pasa. El ciclo para todas las filarias es el mismo. Las mosquitas tábano en fase L3 al alimentarse del huésped inoculan las filarias en fase L3 que comienzan a moverse por el torrente circulatorio para llegar al sistema linfático y ubicarse en el sistema linfático, madurar a fase L4, reproducirse. Después de que se reproduce, las microfilarias entran nuevamente a la circulación y cuando la mosca se alimenta, pues adquiere nuevamente estas filarias en fase 1, en la fase L1, y dentro de él comienzan a acumularse, a madurar, ¿sí? A madurar hasta fase L3 para volver a alimentarse, iniciar nuevamente el ciclo. Como les decía, el parásito se ubica debajo de la piel, ¿sí?
debajo de la piel, especialmente en la parte del ojo. Y produce estos edemas, estas inflamaciones que se conocen como ven ustedes aquí. A ver, un momento, si la ven aquí, que puede dar la apariencia de como si fuera una inflamación, un edema producido por chagas, pero no. Aquí hay que hacer diagnóstico diferencial un poquito, tener en cuenta la epidemiología en el paciente, lugar de procedencia y todo el tema. Aquí están esta tumefacción de Calabar, se le llama este enrojecimiento, esta reacción que presenta por la acumulación de parásitos acá. Como ven ustedes aquí, comienzan a formarse estas acumulaciones que pueden complicar al paciente, porque el parásito puede ubicarse en el ojo y puede dañar la córnea, puede dañar la retina y puede producir ceguera en el paciente cuando se complica el parásito. Entonces, de mucho cuidado, no solamente por la formación de estos edemas, sino por el daño que puede generar el parásito en el tejido. Es muy frecuente en África y Asia, pero como les decía, aquí en algunas regiones de Sudamérica, en Brasil y en la parte sur de Venezuela y en las Antillas se pueden presentar se han presentado registros de esta enfermedad. En Colombia no hay reportes, pero por la proximidad de la frontera y las migraciones que estamos teniendo ahorita con pacientes de Venezuela, pues existe un riesgo de infección. Como les decía, las pruebas se hacen por la observación de las microfilarias en la sangre o en los tejidos, en biopsias que se tomen de tejidos de los ganglios, donde se puede ver estos parásitos. También por el ICE y PCR. El manejo farmacológico, dependiendo de dónde estén los parásitos, puede ser efectivo. El ivermectino, ivermectina, o el DEC, que es el dietilcarbamesamina, pero lo más recomendable es el tratamiento quirúrgico, sobre todo cuando las larvas están en el párpado y en el ojo, como ven ustedes. Extirpación del tejido dañado y extirpación del parásito. Dentro de estas tumefacciones de Calabar, como ven ustedes, el enrojecimiento que se presenta en la piel y los edemas que comienzan a formarse, que se presentan por la acumulación de estas filarias en estos tejidos. Dentro de la epidemiología del es un poquito compleja porque el control de la mosca es difícil, ¿no? Entonces se complica un poquito el tema por eso. Otra mitilaria que sí la tenemos aquí en Colombia, especialmente en la región del Cauca, ¿sí? En la región del Cauca hay un municipio que se llama Silvia. ¿Sí lo han escuchado? ¿Alguien de estos lados? Sí, señor. Sí. Es un municipio que se caracteriza por la presencia de los indígenas. ¿Cómo es que se llaman ellos? Que son los que utilizan sombrerito negro y ruana y falda como morada. ¿Cómo es que le llaman a ellos allá en el Cauca? Los guambianos. Sí, los guambianos. Que yo conocí, yo estuve allá, estuvimos haciendo un estudio, yo estuve allá en Silvia y me llamó mucho la atención porque cuando fuimos, pues la estructura, generalmente ellos son bajitos, ellos son personas bajitas. Y en el momento en que fuimos estaba de auge, esa región estaba de auge en el tema de la coca y de la siembra de este tema, y entonces esa gente estaba haciendo muchísima plata, y eso los veía uno, esos guambianos pequeños en unas motos grandes y en carros de lujo y todo. Nos llamó la atención son personas muy sociables y bien, son gente muy buena, pero pues que
estado afectada siempre por esta enfermedad. Se llama oncocerca o oncocercosis o ceguera de los ríos. Es una filaria, es un nematodo que afecta especialmente, puede llegar a los ojos y producir ceguera. Y es transmitida por la mosquita esta pequeña, Simulium, o palomilla, que es una mosquita bastante pequeña, y produce esta patología que, como le digo, dentro de la clínica más característica está pues el daño que hace al nervio óptico y a la córnea, y pueden producir ceguera en el paciente, por donde de igual forma en estos pacientes también se presenta algo que se llama piel de leopardo, porque comienzan a producirse unas escoriaciones, una despigmentación de la piel, y entonces la piel en el paciente comienza a producir manchas blancas, y por eso se le conoce como piel de leopardo. Y también yo creo que otra de las características es la presencia de unos edemas debajo de la piel que se conoce con el nombre de oncocercomas. Yo estuve asistiendo una cirugía, como acompañante en una cirugía, donde abrieron un oncocercoma de estos, y esos son nódulos donde se acumulan las filarias. Y se hace extirpación quirúrgica. Como lo ven, pues es transmitida por la mosquita en un ciclo que es igual al anterior. Es un ciclo que es igual al anterior. La mosquita Simulium, al alimentarse, inocula larvas en fase L3. En fase L3 e inicia nuevamente el mismo ciclo. El mismo ciclo, a través del torrente circulatorio llegan a los nódulos linfáticos, y en los nódulos linfáticos comienzan, es que su hábitat comienzan a maldar el cuadro, comienzan a reproducirse y a producir microfilarias que también son de periodicidad diurna. Cuando la mosquita se alimenta, adquiere este parásito que inicia nuevamente su proceso de maduración en fase L2 y L3 para desplazarse hacia la parte posterior donde están las glándulas salivales, y cuando la mosquita se alimenta inicia nuevamente el ciclo. Esto es los chagomas, los oncocercomas, que se forman por la acumulación de estas larvas, estas filarias debajo de la piel. Sí, como le digo, estos son acumulaciones de cientos de microfilarias que al hacer usted una incisión en esta parte, salen esa microfilaria. Y este es el daño que es muy común, el daño en la córnea, en la retina, que se presencia por esta larva, por esta filaria. Cuando estas, como la ven ustedes acá, están en el ojo, no se puede hacer tratamiento químico, farmacológico, por lo que les comentaba, porque el medicamento mata al parásito y se enquista, entonces no se puede realizar este tipo de medicamento. Se tiene que hacer extirpación quirúrgica del paciente. Aquí está, daño antibiótico, fibrosis nodular, fibrosis de los vasos linfáticos, que es lo que forma estos oncocercomas. Aquí está las manchas blancas que les comentaba, ¿no? Entonces, esto da la apariencia de manchas blancas y partes oscuras de la piel, entonces se le conoce como piel de leopardo. Veanla aquí, moviéndose aquí debajo de la. Entonces, en estos casos, igual que aquí, no se puede hacer tratamiento farmacológico, el manejo tiene que ser quirúrgico. Como les digo, lo más complejo tanto en estas como la anterior, es el daño que hace el parásito al tejido óptico, que puede producir atrofiamiento y ceguera en el paciente. También es característico la acumulación de los parásitos en los conductos linfáticos y en los ganglios linfáticos, y producir lo que les comento ahí,
hematocitopatías. Pero lo más complejo es ese daño que hacen en el medio óptico. El diagnóstico es ver tomar una biopsia, una muestra del parásito, tanto de tejido, y ver los parásitos. O a través de una muestra de sangre encontrarlas en la sangre durante el día. También se pueden encontrar en la orina, ¿ya? Debajo de la piel, es complejo. El manejo farmacológico para las primeras fases, que casi nunca se hace, es el uso del mismo, ivermectina o dietilcarbamazepina. Y ya en las fases complejas, en las fases crónicas, pues la extirpación de la filaria, extirpación quirúrgica, es lo más recomendable, porque el otro el daño puede ser peor. Bueno, y por último, dentro de este grupo de parásitos, hay una que es muy raro que se presente. Yo sé de un caso que se presentó en Venezuela, que se llama Dracunculus medinensis. Es un nemátodo, también conocido como serpiente de fuego o gusano de Medina. Históricamente es muy conocido este parásito en la Biblia. En la Biblia, en el Antiguo Testamento lo referencia, es referenciado este parásito. O sea, realmente la existencia de los humanos es bastante, lleva muchos años conocida. Se presenta por la ingestión de agua que contiene en su interior este crustáceo o pulga de agua, ¿sí? Cuando la hembra, dentro del ciclo de vida, la hembra elimina casi siempre el parásito se puede ubicar en cualquier parte del cuerpo, pero casi siempre lo hace cuando la hembra grávida necesita eliminar las larvas, porque no elimina huevos sino larvas, lo hace en aquellas partes del pie que entran en contacto con el agua, que generalmente son los pies o las manos. Ella elimina estas larvas que salen al medio exterior, al agua, y estas larvas buscan estos copepos, pulgas de agua, como hospedadores intermediarios, y cuando el hombre toma agua sin ningún tipo de manejo ni de tratamiento y contienen estas pulgas de agua que están infectadas, pues adquieren el parásito, que comienzan a moverse por el torrente circulatorio y se ubican debajo del tejido. Y forman, como ven ustedes ahí, forman unos abscesos, ¿sí? Que se ubican debajo y que son larvas grandes, pueden llegar a medir hasta 30 centímetros por debajo de la piel. La principal complicación de esta infección se presenta por las coinfecciones que se producen donde se ven este tipo de lesiones, por las infecciones que se producen donde la hembra saca el extremo posterior para eliminar las larvas que se pueden coinfectar y pueden formar úlceras cutáneas por estas coinfecciones secundarias, que yo creo que es lo más complejo y que si no se tienen los cuidados necesarios se puede complicar y puede producir tétano. Es de la parte más compleja que se puede presentar por este parásito, aunque generalmente pues, hay urticaria, mucha picazón, hay mucho prurito, los pacientes les puede dar fiebre, les puede dar náusea, vómito, se pueden desmayar, pero lo más complejo es lo que les comento, ¿no? Como ven ustedes aquí, a la diferencia de lo otro, el huésped humano se infecta por el consumo de agua, porque tiene este copépodo. Esta larva se ubica en cualquier parte del cuerpo, porque no solamente los pies, también se han encontrado en el pecho, la espalda, las manos.
y se ubican ahí, comienzan a madurar. La hembra grávida, después de que estaba madura, genera una lesión, como ven ustedes acá, una vesícula, ¿sí? Una vesícula que se rompe cuando el huésped entra en contacto con agua. Esta vesícula se rompe y la hembra saca el extremo posterior, ¿sí? Saca el extremo posterior por donde elimina las filarias. Y situación que se complica porque puede dar origen a estas úlceras, ¿sí? Estas úlceras cutáneas que con las infecciones bacterianas pues pueden complicarse y producir tétano, ¿ya? Esto dentro de lo más complejo. Aquí no hay manejo farmacológico porque el manejo tiene que ser altamente quirúrgico, que a veces se hace de manera rudimentaria. No sé si ustedes se acuerdan al principio de clase que yo les decía que este es el parásito que se coge con un palito, una cerilla, un lapicero y comienza a enrollarse y se va jalando y se va jalando hasta que lo saca. Es más o menos este parásito. Entonces, esas se encuentran, son las principales complicaciones que se presentan por este parásito. A ver si hay alguna. Sí, aquí. ¿Sí ven? El parásito y se va enrollando, se va sacando poco a poco hasta que puedas terminar, porque no se puede, si el parásito se estresa, al estresar, si se saca muy rápido, el parásito se estresa, y si se estresa, el parásito se tensiona y al tensionarse se rompe, entonces peor porque va a quedar el resto de parásito debajo de la piel. Esto cuando no hay acceso a clínicas y hospitales, que sobre todo en estos países como África, de extrema pobreza y de escasos centros hospitalarios, pues se realiza la extirpación de manera manual, ¿no? De manera manual. Bueno, no extirpación. El manejo farmacológico se utiliza nitridazol o tirbendazol, son dos azoles que son muy efectivos para matar el parásito, pero no recomendables, por lo que les digo. El parásito se puede calcificar y si se calcifica, la extirpación va a ser más compleja. Y entonces se va a producir se calcifica debajo de la piel, se va a calcificar debajo de la piel, entonces esto puede complicar puede complicarla por la calcificación y la formación de tejido fibroso y conectivo que van a rodear el parásito. Entonces, el manejo farmacológico no es muy recomendable. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Vale. Bueno, y ahora continuamos con un nuevo grupo de parásitos. Estos son protozoos tisulares, ¿sí? Que tienen importancia clínica en nuestro país. Se llama, el primero de ellos es Leishmania. ¿Sí? La leishmaniasis es una enfermedad de alto impacto en salud pública. Mucho impacto en salud pública en nuestro país, en nuestro departamento y en muchos municipios de nuestra región. La leishmaniasis es producida por un protozoo, ¿sí? Del género del complejo Leishmania, porque hay muchos subcomplejos y muchas especies de Leishmania, y es transmitida a los humanos por un mosquito vector conocido como Flebotomo luxomia, America luxomia, o palomilla, mosquito quemador, pero que de igual forma entran dentro de esta triada epidemiológica. Es muy importante la presencia de los reservorios. Tiene muchos reservorios. Uno muy especial que es el perro, es un reservorio que le permite al parásito poder llegar al huésped humano. Por favor, alguien, el que tiene el micrófono activo, lo podemos apagar, que estoy escuchando hace rato como si estuvieran golpeando algo.
Por favor, pueden desconectar el micrófono un momento. Bueno, gracias. Y como les decía, pues es transmitida por formas amastigotas del parásito, por formas promastigotas del parásito, por la picadura de este tipo de mosquitos. Las promastigotas se caracterizan porque son estructuras filariformes, alargadas, con un flagelo que les permite moverse. La presencia del vector, luchomía o palomilla o mosquito quemador, que es el que transmite cuando se alimenta al huésped humano. La presencia de los reservorios que les comento. La presencia de reservorios. Y por último, dentro de esta triada, el huésped humano. El huésped humano. Es una enfermedad, como les comentaba, de alto interés en salud pública. La Organización Mundial de la Salud la tiene como uno de los principales problemas de salud pública en enfermedades rurales. Es una enfermedad netamente rural. Tiene 4 presentaciones, 4 formas clínicas, por así decirlo. La que ven ustedes acá, que es leishmaniasis cutánea. Existe otra que es la leishmaniasis visceral, que por así decirlo es como la más compleja y la que puede generar muerte, ¿sí? Especialmente en los niños. Y dentro de la variante de la leishmaniasis cutánea existen otras 2 complicaciones, que es la leishmaniasis cutánea difusa, leishmaniasis difusa, y la leishmaniasis mucosa homocutánea. Entonces son 4 presentaciones de esta enfermedad. Como les decía, existen muchos complejos, subgéneros. El género es Leishmania, y dentro del género Leishmania hay 2 subgéneros de importancia aquí en Colombia, que es el subgénero Leishmania y el subgénero Viania. Y dentro de este subgénero Leishmania y subgénero Viania hay varios complejos, que es Donovani, Chagasi, mexicana, amazonensis, brasilensis, guayanensis, panamensis, también hay una colombianensis. Hay muchas especies de Leishmania que tienen importancia clínica, y dependiendo de la especie, pues es la característica clínica que se puede presentar. No todas las especies van a generar la misma característica clínica. Eso va a variar. Cuando el mosquito chupa sangre y se alimenta, inocula las formas tripomastigotas del parásito, ¿sí? Que afectan todos los tejidos, pero especialmente los macrófagos. Afectan todos los tejidos, pero especialmente los macrófagos. Se introduce en la célula, y utiliza las vacuolas del parásito, y pierde el flagelo. Perdón. Pierden el flagelo, ¿sí? Y comienzan a reproducirse de manera sexual. Se van dividiendo, hasta que literalmente rompen el macrófago y salen las formas amastigotas, ¿sí? Que van a invadir nuevas células. Cuando el mosquito se alimenta de sangre, adquiere estas formas amastigotas, que en el intestino del mosquito maduran, se presentan cambios fisiológicos y se transforman en formas, como ven ustedes aquí, en formas filariformes, formas alargadas, flageladas, ya que permanecen en la probóscide para cuando el mosquito nuevamente se alimente, inicia nuevamente este ciclo. Este es más o menos lo que les comentaba. El mosquito se alimenta, inocula al alimentarse, inyecta las formas promastigotas que a través de torrentes circulatorios llegan a los diferentes tejidos, especialmente los macrófagos, y comienzan su proceso de reproducción y de formación de formas amastigotas. El vector, como les decía, una de las principales complicaciones es la presencia del vector. En Colombia existen varias especies de luxomías que transmiten la enfermedad. Hay varias especies. En nuestra región tienen importancia luxomía longipalpis, infantum, spinicrasis,
logiflocosa, en nuestro departamento hay muchas variantes de esta leucemia, ¿no? Que transmiten pues, diferentes especies de leucemías como la Harmani, que como les digo yo, transmite la Leishmania colombianensis. Y de igual forma, pues la presencia de los reservorios, algunos domésticos como el perro, otros peridomésticos como las ratas y otros completamente silvestres, como en el caso del oso perezoso, de la farra o zarigüeya, ¿sí? Del ratón. Son especies que actúan como reservorios y que son importantes dentro del ciclo que presenta el parásito. Bueno, como les decía, hay dos formas de presentación: la forma flagelar o promastigota, que se encuentra dentro del huésped, dentro del vector, ¿sí? Que es la forma flagelar, característica por este flagelo, su forma filariforme, esta estructura conocida como protoplasto. Y la forma mastigota, que es la forma invasiva, la forma que hace daño, la forma que se reproduce dentro de las células, y daña y rompe las células, conocidas como mastigote. ¿Sí? Son las dos formas de presentación de este parásito. Y pues de ahí vienen las cuatro, lo que les comentaba, las cuatro formas de presentación. La leishmaniasis cutánea, que se caracteriza por úlceras con bordes grosados, la presencia del parásito se encuentra en estos bordes, ¿sí? Parásito, eso a este parásito le llaman devorador de carne, porque literalmente hace eso, comienza a alimentarse y comienza a dañar el tejido, y el parásito, cuando se toma una muestra, se va tomando del borde porque se va encontrando aquí y va creciendo. Esto se puede complicar, como en este caso, como ven ustedes aquí, porque son úlceras que se coinfectan, hay coinfecciones bacterianas asociadas y se pueden complicar. Luego viene la leishmaniasis cutánea difusa, que es una forma muy rara, ¿sí? Que es producida por Leishmania amazonensis, ¿sí? Es muy común en zonas como el Amazonas, ¿sí? Y se presentan, son estas placas infiltrativas, son placas que no se ulceran, que no se revientan. Tienen sus ventajas y sus desventajas. Son muy resistentes al manejo farmacológico, al tratamiento son muy resistentes, pero tienen la ventaja que estas úlceras, si el medicamento logra su efectividad, estas úlceras comienzan a reducirse de tamaño, y lo que se presenta en la persona son manchas, quedan manchas en la piel, pero no como en este caso de la leishmaniasis cutánea, donde el parásito responde mejor al tratamiento. Casi siempre se presentan mucho después de que el paciente tuvo una leishmaniasis cutánea, muchos años después, pero pues la complicación es que esta daña completamente el tejido, especialmente el tejido cartilaginoso. Por lo tanto, pues por eso se le llama mococutánea, porque el tejido cartilaginoso de los labios, el paladar, el tabique nasal, en la estructura, en la esofaringia, afecta mucho. Y la leishmaniasis visceral, que como les digo es la forma más compleja, afecta mucho a los niños menores de 5 años, y a pacientes inmunosuprimidos, pacientes VIH, con mucho daño, con muchas afectaciones a órganos como el vaso, el hígado, y a la médula ósea. Entonces, pero en los niños es bastante complejo. Bueno, como les decía, la leishmaniasis, dependiendo de cuál estemos hablando, si cutánea o cutáneo visceral o difusa, depende de la especie. Entonces, leishmania cutánea, pues especialmente por leishmaniasis mexicana y amazonensis. La mococutánea y cutánea también por brasilensis, guayanensis, panamensis, y la visceral por leishmaniasis chagassi.
es el tema. Bueno, dentro de lo que ya les había comentado, la leishmaniasis cutánea se caracteriza por pápulas o úlceras que se van ulcerando gradualmente y van aumentando de tamaño, son de forma redonda. Este fondo es limpio, pero como les digo, se puede coinfectar. Y estos bordes gruesos engrosados, donde está el parásito, ¿sí? Luego viene la leishmaniasis cutánea difusa, que es la que les comentaba, que son placas infiltrativas que no se ulceran, que son de difícil manejo farmacológico, pero cuando se responde al tratamiento, pues no, se quedan unas manchas que pues no queda esa apariencia cuando el manejo farmacológico es efectivo. La leishmaniasis mucocutánea, que como les digo es la más compleja, realmente el parásito literalmente se come todo el tejido cartilaginoso, del tracto respiratorio, de la faringe, la nariz, el paladar, el labio. Esto tiene una complicación. Estas enfermedades son netamente rurales y estos tipos de pacientes son personas generalmente que viven muy lejos de la zona urbana, que comienzan a hacerse tratamientos caseros o asisten a brujos o cosas así por el estilo. Y estos tratamientos que no van a servir para nada, el parásito sigue haciendo el daño en el tejido, los pacientes se aíslan mucho, no van al médico. Y aparte de todo, como se presentan con infecciones bacterianas, se genera mucho mal olor. Entonces son pacientes que viven encerrados, aislados y y permiten que por esas circunstancias pues esta enfermedad llegue a estos estados. El manejo farmacológico es bueno, es bueno. Y generalmente hay que darse también manejo quirúrgico y cirugía reconstructiva para corregir un poco el daño que ha hecho el parásito. Y ya la leishmaniasis visceral, que como les digo, afecta especialmente a niños menores de 5 años. Y a órganos como el vaso y el hígado y estructuras como la médula ósea. Bueno, aquí hay algunas imágenes de cómo va evolucionando la lesión. Esta leishmaniasis cutánea tiene una complicación y es que genera mucha picazón. Entonces, cuando usted se rasca esta lesión y después se rasca otra parte del cuerpo, pues va transmitiendo el parásito de un lugar a otro. Entonces, esto complica un poquito esta enfermedad. Para las fuerzas armadas regulares y legales como nuestro ejército o la policía, es una de las principales complicaciones. La leishmaniasis genera más bajas en el ejército, en las fuerzas armadas, que las bajas que se generen por enfrentamientos con grupos irregulares de izquierda o de derecha. Esto es, existen más incapacidades por soldados y policías por leishmania que por cualquier otra situación. Y ni hablar pues de las afectaciones que esta enfermedad produce en estos grupos ilegales, guerrilla o paramilitares que se encuentran en el monte. El manejo farmacológico de esta enfermedad es controlado por el ejército. El ejército hace un inventario del medicamento en los diferentes puestos en los diferentes centros hospitalarios para el control de este medicamento, porque a través de eso pues, ellos pretenden hacer un control de en qué grupos o en qué personas de grupos irregulares se está utilizando. Entonces es un medicamento de control especial por parte de las Fuerzas Armadas. Aquí vemos algunas otras lesiones que hay que tener mucho cuidado porque hay muchas lesiones producidas por otras estructuras, por otros patógenos que pueden generar lesiones similares. Leishmaniasis difusa, como ven ustedes, y leishmaniasis mucocutánea, para que vean ustedes los daños que en los diferentes tejidos se pueden presentar por este parásito. Que como les digo, le llaman devorador de carne y ahí el porqué de este tema. Y la leishmaniasis visceral, con las complicaciones que trae en Colombia,
En nuestro departamento es muy frecuente la leishmaniasis cutánea. Aquí hay zonas endémicas en varios municipios como Gramalote, Toledo, Ábrego, que ha sido una de las regiones con mayores casos de leishmaniasis cutánea. De igual forma, la leishmaniasis visceral también está presente en muchas regiones de la costa y de Santander, del Chocó, y la leishmaniasis difusa en algunas regiones al sur del Amazonas, que son endémicas para esta patología. Bueno, entonces, la leishmaniasis cutánea son úlceras cutáneas, la leishmaniasis cutánea difusa, son nódulas y pápulas cutáneas diseminadas, la leishmaniasis mucosa, que son lesiones destructivas de la mucosa oronasal, y la leishmaniasis visceral, que son compromisos compromete órganos internos como el hígado, base, vaso, médula ósea, ya. ¿Listo? El diagnóstico se hace generalmente por biopsia, se toma una muestra de sangre, una muestra de tejido, especialmente leishmanias, del borde, se toma una muestra del borde, se hace un raspado, se monta en una placa y se puede observar el tipo de leishmania. Se hace un aspirado con biopsia, con aguja. Hay pruebas serológicas, pruebas de inmunofluorescencia y pruebas PCR muy efectivas para poder determinar el tipo de leishmania. Y hay una que se llama reacción de Montenegro, que es un método de diagnóstico que sirve para determinar si el paciente tuvo leishmania o tiene. La prueba reacciona a los antígenos del parásito, pero recuerden ustedes que los antígenos permanecen en la sangre después de que el parásito desaparece. Entonces, esta prueba puede producir error. O sea, la prueba le dice que tuvo o tiene. Si sale negativa, pues quiere decir que nunca la tengo. El diagnóstico, como le digo, lo más importante es identificar el parásito, ¿ya? Y sobre todo la carga del parásito. Este es un esquema que siempre se utiliza para el manejo del paciente. El manejo se hace a través de un medicamento que se llama glucantime o glucantime. En estos momentos también se está utilizando mucho meltifosine, que el meltifosine se utiliza mucho para leishmaniasis visceral, pero también está muy efectiva en este tipo de leishmaniasis cutánea. Esto se hace para controlar la presencia del parásito. Ustedes saben que la lesión aparece, se marca con una X y se va llevando el control del parásito porque la persona al rascarse puede llevarse el parásito y pueden seguir apareciendo lesiones. El glucantime es un medicamento, Pentostan es un medicamento muy pesado, genera muchos efectos colaterales, lo que ha hecho que muchas veces las personas no se terminen el tratamiento, lo que ha hecho que se esté generando resistencia del parásito a este medicamento y cada vez se tengan que utilizar dosis mucho más altas. Ya porque las personas después de 7 son inyecciones, después de 7 inyecciones ya comienzan a darse cuenta que comienza a desaparecer la lesión y entonces no continúan con el tratamiento. Dentro de las medidas de prevención, las mismas para las que se generan por picadura de vectores, ¿sí? Utilizar ropa larga, en zonas que sean endémicas de esta región, dormir con mosquiteros, y cortinas que contengan piretoides, que es un veneno que se utiliza para eso. El control vectorial es muy difícil, pero también existe a través del uso de repelentes o de fumigaciones, ¿no? Están dentro de las medidas de prevención de uso. Bueno, como les decía, las personas de mayor riesgo pues son nuestras Fuerzas Armadas y las personas que viven en el campo, que trabajan como leñadores o personas que trabajan en este tema de cultivos ilegales, por nuestra población, nuestros campesinos y población indígena, que también son personas que están en alto riesgo de adquirir la enfermedad. Como ven ustedes, el norte de Santander es una zona de alto riesgo de leishmaniasis. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, ninguna.
¿Perdón? ¿Una? Bueno, entonces busco el documento. Entonces les voy a dar las respuestas del parcial. ¿Listo? Vale, profe. Un momento, por favor. Qué pena, es que me llamó un compañero de la universidad por una información. Estaba hablando. Bueno, ya estamos viendo el documento, ¿cierto? Entonces, la primera profe. pregunta dice, al hablar de las manifestaciones clínicas producidas por teniasis, ¿cuál es la siguiente afirmación? No es correcta. Entonces, esta calcificación de los quistes, el hiperpronunciar sinusitis, eso no se produce en una teniasis. ¿Listo? Entonces sería esta. Luego dice, al hablar de la infección producida por Staphylococcus stercolaris, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? Entonces, esta, la última, se presenta adhesión de los parásitos a la infección de sangre que puede producir, ¿qué? Esta, ¿qué es esta? Luego la tercera dice, dentro de la infección por Cryptosporidium, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es la correcta? Dice, en pacientes con SIDA las diarreas suelen ser severas y persistentes. Eso es incorrecto porque tanto en pacientes no solamente en pacientes con SIDA, en pacientes inmunosuprimidos o hasta en un paciente inmunocompetente, la diarrea puede ser severa y persistente. Entonces, esa respuesta es incorrecta. Es esta. Ah, no, perdón. En pacientes inmunodeficientes reversibles, la diarrea es particular. Exactamente, en esta. Perdón, es la que les digo. En pacientes inmunodeficientes reversibles, la diarrea son particularmente intensas. Esto se puede presentar en cualquier tipo de paciente.
Entonces, la respuesta incorrecta es esta. Luego dice, dentro de las consideraciones clínicas que se debe tener en cuenta cuando se habla de una infección por Strongyloides stercolaris en pacientes inmunosuprimidos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Consideraciones clínicas que debe tener por Strongyloides stercolaris. Entonces, esta. La causa principal de la muerte en pacientes inmunosuprimidos se asocia a choque y insuficiencia respiratoria, pero cuando dice septicemia. El resto no es cierto. En pacientes inmunosuprimidos no, esto es falso. Esto es en pacientes sensibilizados. Cualquier paciente puede ser inmunocompetente, pero así esté sensibilizado, puede la larva para atravesar la piel. Pacientes VIH tampoco, eso no es cierto. En cualquier paciente sensibilizado en cargas parasitarias altas, la larva puede llegar al pulmón y se puede enfrentar un síndrome de hiperinfección debido a la invasión ácida, tampoco es cierto. Y no son larvas L2, son larvas L5. Entonces es esto. La causa principal de muerte se asocia a esta es la única que es correcta. Bueno, al hablar de toxocariosis, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcto? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A ver. Solo afecta a modificación del hígado, ¿sí? La gravedad de la enfermedad, ¿sí? La presencia de la organización extraordinaria epilepsia, cefalitis, no, esto es falso. Entonces es esta. Esta es la que es incorrecta. Y por último, no, al referirnos a la patogenia y manifestaciones clínicas producidas por infecciones por cisticercos, ¿cuál de las informaciones no es correcta? Se desarrollan en el ojo, ¿cierto? Cercosis, la segunda, en la neurosis y circosis, los quistes se calcifican y producen hipertrofia. Esto es falso. La segunda, donde dice en la neurosis y circosis, eso es incorrecto. Las otras son correctas. Bueno, al hablar de criptosporidiasis, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? Dice, la malabsorción por atrofia de la velocidad sintomática en pacientes asintomáticos es uno, no, en pacientes sintomáticos. En pacientes asintomáticos no se va a presentar esta malabsorción, ¿verdad? Porque no se va a generar ningún síntoma. Entonces, la segunda. Esta sí es cierta. Y listo. La segunda es la que no es correcta. Al hablar de patogenia y fisiopatogenia por acantamoeba, ¿cuál de las informaciones no es correcta? La fuerte infección primaria puede ser la piel, sí. Necrosis, sí. Esta. No hay granulomas en los peores inmunocompetentes. La piel ocurre sí. La tercera, no hay la presencia de granulomas en los peores inmunocompetentes. Esto es incorrecto. Y por último, no, me falta todavía. La presencia de esta patología presenta déficit motor, ataxia cerebrosa, movimiento involuntario, hipertensión interfondial, hidrocefalia. Esto es cisticercosis. Aquí está. Esta es la respuesta correcta. Hace referencia a esta cisticercosis. Al hablar de Ascaris lumbricoides, ¿cuál de la información no es correcta?
puede producir alternancia neurológica sin la destrucción social, la presencia de este parásito se vea que la proteína. Esta es una base sí. La segunda, la destrucción asociada a la presencia de este parásito se debe a que estos consumen ¿qué? Proteínas y vitamina B. Dentro de las manifestaciones clínicas producidas por este parásito se encuentran pérdida de pelo, inmalabsorción de grasas, otros síntomas son diarreas, cólicos, dolor abdominal, disminución del apetito. ¿A qué parásito hace referencia? A la absorción de grasas, yardias intestinales. Es la respuesta correcta. Y ahora sí, dentro de las manifestaciones producidas por isosporidiosis, señale la incorrecta. Diarrea acuosa, sí, cefalea vómito, sí, enteritis sí, y disentería. Disentería no es correcto. Sí, señor. ¿Listo? Yo les envío, les voy a tomar un pantallazo y se los envío para que ustedes lo revisen. ¿Ustedes se quedan con copia del parcial? Chicos. No, profe, no queda copia. ¿Ustedes no quedan copia del parcial? Ah, hombre, o sea, no le di no lo programé para eso, ¿cierto? No, profe, no sabemos qué fue lo que marcamos. Sí, voy a mirar a ver si se los puedo enviar. Déjenme y lo reviso y a ver si se los puedo enviar al correo. ¿Listo? Para que ustedes y les envío copia de la respuesta, para que ustedes queden como más tranquilos con el tema de la respuesta. ¿Les parece? Listo, profe. Sí, profe, porfa. Vale, sí, voy a mirar el tema y se los mando. ¿Vale? Entonces déjenme cuadro eso y les aviso, a ver, yo le aviso a Rubén cómo quedamos para el envío del mismo. ¿Vale? Vale, profe, gracias. Bueno, hablamos. Listo, profe, gracias. Gracias.